En Recap Blue, el día en Colombia. 8:48, el día en Colombia, y tiene que ver con el escándalo de Carlos Ramón González. Les contábamos sobre esos videos en los que aparece este hombre, cerebro, dicen las autoridades, del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien tiene además una circular roja de Interpol de fiesta en Nicaragua. Esto generó, Valentina, gran polémica en el país. La condición de Carlos Ramón González es de asilado allí en Nicaragua, país que está bajo el régimen de Nicolás Ortega. El gobierno colombiano ha pedido repensar esta idea, reevaluar esta decisión de otorgarle el asilo y, entre otras cosas, pues la Fiscalía ha estado pidiendo que Nicaragua entregue a este que fue, entre otras cosas, director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Lo cierto de todo esto es que la Cancillería empezó una serie de investigaciones y ya hay decisiones puntuales sobre otro de los funcionarios que con sombrero volteado se ve en los videos dichoso bailando, y quien, entre otras cosas, fue el que gestionó ese permiso por el cual Carlos Ramón González termina en Nicaragua. Sí, y sobre todo son varias fases de esta polémica, porque además de que está prófugo de la justicia colombiana, además que no ha querido ni siquiera presentarse de manera virtual a las audiencias y responder de las fuertes acusaciones del principal escándalo de corrupción de este gobierno, pues está muy feliz de parranda en un evento que, si bien no financió la Cancillería, sí estuvo convocando, sí movió a través de las redes sociales de la Embajada de Colombia en Nicaragua, y es por eso que este Ministerio de Relaciones Exteriores comienza la investigación y ya se conoce entonces la primera decisión contra ese funcionario que, de acuerdo con la misma información conocida por Blue Radio, sí pidió plata para ayudar a patrocinar este evento, pero cuando se confirmó que había sido para este tema que no tiene nada que ver con los eventos diplomáticos, pues no se la entregaron. Catherine Ávila, ¿qué va a pasar entonces con este funcionario de la Cancillería allí en Nicaragua? En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que fue reubicado en otra sede diplomática, sin especificar cuál, el encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz. Esto mientras concluyen las investigaciones disciplinarias en su contra. Muñoz es quien, recordemos, gestionó la renovación de la residencia para Carlos Ramón González, pero también quien pidió recursos a la Cancillería para hacer la parranda vallenata en el Teatro Rubén Darío de Nicaragua, a la que asistió el exdirector de la DNI. Aunque la Cancillería le negó los recursos para este evento que él aseguraba intentaba promover la cultura colombiana, la fiesta se hizo y por esa razón este funcionario es investigado disciplinariamente en Cancillería. Ya fue notificado formalmente de esta investigación y la Cancillería dice que cualquier desvinculación de su cargo debe surtir un proceso. También informaron que la Procuraduría podrá asumir el conocimiento del caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas sobre este proceso ya fueron remitidas a la Procuraduría y a la Fiscalía. 8:51, a esta hora sigue el secuestro de 18 militares por parte de una comunidad indígena en el departamento del Chocó. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que, están listos para empezar la misión humanitaria que llevaría a la liberación de los soldados. En teoría, Valentina, iban a ser liberados hoy, pero pasan las horas, ya son más de 24 las que llevan en poder de estos indígenas y siguen secuestrados. Los detalles, Cristian Correa. En una acción que ha generado preocupación nacional, al menos 18 militares del ejército fueron secuestrados este domingo en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó. Según el comunicado oficial de la 15ª Brigada del Ejército, la unidad militar se encontraba adelantando un operativo contra el ELN cuando en la tarde del domingo una multitud de aproximadamente 200 personas los rodeó, los retuvo y trasladó de manera arbitraria hacia un resguardo indígena cercano. Las autoridades rechazaron categóricamente esta retención, calificándola como un secuestro. Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que acompañará la misión humanitaria integrada por distintas instituciones con el objetivo de facilitar la liberación y el retorno seguro de los 18 militares retenidos. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, pidió la adopción de medidas prioritarias para garantizar la liberación inmediata de los militares. Aunque las autoridades no han detallado formalmente la tipificación exacta de los delitos, el Ejército Nacional
Nacional ha advertido que privar de la libertad o agredir a integrantes de la fuerza pública es una conducta que puede generar responsabilidades penales bajo la legislación colombiana. Esta misma afirmación fue respaldada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Azonada, secuestro, violencia contra funcionario público y obstrucción a la acción pública del Estado. De igual manera puede la comunidad, en caso de que haya podido comprobar una violación de derechos contra la ciudadana, contra esta mujer que es miembro de la comunidad, pues hacerlo. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó el secuestro y reiteró que ninguna causa o mecanismo de presión social puede justificar la privación de libertad ni la vulneración de derechos humanos de los militares. Mientras tanto, líderes sociales y nacionales siguen de cerca el desarrollo de este caso en medio de un contexto de recrudecimiento del conflicto en algunas regiones del país. Grisen, entre tanto, los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco tendrán que esperar hasta el 13 de enero de 2026 para tratar de cambiar la medida de aseguramiento y salir de la cárcel donde están recluidos por su presunta vinculación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Calila Peña. Se llevará a cabo la diligencia de apelación luego de que la magistrada Alexandra Rosero enviara a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y se avalara la legalidad de su detención. Y es que entre los argumentos principales del Tribunal Superior de Bogotá y que serán debatidos en apelación por los abogados defensores para lograr la libertad condicional a una medida domiciliaria, la magistrada hizo énfasis en la relevancia de los testigos, Olmedo López y María Alejandra Benavides, quienes los abogados defensores calificaron como testigos interesados, pero que para la magistrada sus declaraciones fueron corroboradas con los informes judiciales y elementos probatorios como videos y registros. Sobre Olmedo López, la magistrada aseguró que tampoco puede reducirse a una simple coincidencia temporal el hecho de que las fechas señaladas por los testigos convergen con momentos decisivos como la reforma pensional, cuya aprobación requería la consolidación de mayorías parlamentarias. Y aunque para la magistrada no se allegó documentación que establezca la incompatibilidad actual de las afecciones de salud de Bonilla con la vida en reclusión, este será uno de los puntos clave para la defensa del exministro, junto a la reciente descompensación que sufrió en el centro de reclusión este fin de semana. Por ahora, Corjusticia envió un duro comunicado en el que le pide al presidente Gustavo Petro, como máxima autoridad del país, respetar y acatar los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de la vinculación de los más altos funcionarios de su gobierno en el caso de corrupción. Y a las 8:55, Nicolás Rodríguez, entendamos qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando con los recicladores que estuvieron bloqueando durante más de 12 horas varias vías principales de Bogotá. Ocho de la noche, 55 minutos ya. En segundos hablamos de todo esto. Valentina, finalmente desbloquearon la vía, sí, estaban sobre la carrera 13 a la altura de la calle 54 aproximadamente, la desbloquearon hace cerca de una hora ¿Sí? Y media, pero lo que sí hay que decir es que desde la alcaldía de Bogotá y la Secretaría General dicen que no están dispuestos a modificar el famoso decreto que les prohíbe hacer todas esas labores o que limita esas labores en el espacio público. Que solamente lo deben hacer en puntos autorizados cuando se trata, por ejemplo, de separar los residuos y definir qué es lo que se puede reciclar, qué es lo que definitivamente va a la basura. Hay bastante molestia entre los recicladores, fueron más de 300 personas las que estuvieron protestando desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, porque consideran que este decreto lo que va a hacer es complicar aún más su labor allí en el espacio del trabajo público, así que por ahora entonces se levantan los bloqueos de este lunes, pero posiblemente se den nuevas protestas a lo largo de esta semana. 8 de la noche, 56 minutos, Nicolás. Puntos como este, como la avenida NQS con calle 86, la autopista norte con calle 100 y además toda la carrera 30 se tomaron los grupos de recicladores que desde muy temprano a las 6 de la mañana salieron a las calles de Bogotá a manifestarse en contra del distrito, directamente en contra de los operativos que se han hecho para el espacio público y la recuperación de este mismo. Lo que dice este grupo de recicladores es que debe hacerse un cambio en la reglamentación del decreto 014, en el que se habla específicamente que las personas que ejercen ese oficio tienen que llevar las bolsas y las cajas de reciclaje hasta los centros de acopio. Ellos dicen que eso no lo pueden hacer y le exigen además al distrito un cambio. El cambio sería hacer la recolección y el cambio en los andenes de Bogotá. Por los constantes abusos de la administración distrital, ya que desde este año y el año pasado
la administración distrital se ha dedicado a quitarle el material reciclable a los compañeros y su herramienta de trabajo. Y hoy en día, a costa del tema de la limpieza del espacio público, quiere violentar los derechos de los recicladores. Pues que los operativos de las alcaldías locales, en especial Chapinero y Usaquén, le quitan el material a los compañeros, le quitan el material, le quitan la herramienta de trabajo, y este material que va a ser recuperado, que ya lo recupera el reciclador, llegan las volquetas y los carros de la alcaldía a decomisar el material para ir a enterrarlo a doña Juana. Ahora, precisamente esta mañana el director de la UAES, el doctor Armando Ojeda, confirmó que definitivamente no va a haber un cambio en esta reglamentación porque eso incentivaría que haya más huecos o espacios de basura en la capital. Lo que sí fue cierto es que se reunieron a lo largo de la mañana en un espacio prestado por la alcaldía local de Chapinero. Conclusiones no hay porque ellos dicen que están cansados de muchas negociaciones que se han hecho con el distrito. En Recap Blue,